Muchas gracias, Miguel, y también extiendo mis palabras de agradecimiento a Alfonso Martínez Echevarría, director de la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros, catedrático de Derecho Penal y actualmente decano de la facultad. Desde que inició su época investigadora y puso tanta ilusión en esta cátedra, que ahora está ya consolidada de Derecho de los Mercados Financieros, pues contó conmigo para ponerla en marcha. Siempre he sido investigadora de esa cátedra y tengo que agradecerle que desde el principio contara conmigo y creyera en mí. También he participado en congresos anteriores y vuelvo a repetir ahora con un cambio completo de paradigma y con un cambio, con un giro copernicano, porque esta mañana todas las intervenciones se han movido en el ámbito del derecho mercantil y ahora pues vamos a empezar con el derecho penal, ¿no? No piensen que vamos a hablar ni de sexo, ni de drogas, ni de rock and roll, nada más lejos de la realidad. Nos vamos a limitar a lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, con compliance, con la responsabilidad de las personas jurídicas. Igualmente, me siento muy honrada de compartir mesa con el resto de los ponentes, con Sebastián Cuenca y con Pilar Galán, a quienes aprovecho para felicitar por sus intervenciones, y a la labor de moderación ejercida por Miguel Unceta. También me coordinó en la sesión pasada y puedo dar fe de que lo hace estupendamente, querido Miguel. Bien, pues sin más preámbulos voy a pasar a referirme a la responsabilidad de las personas jurídicas y he querido titular esta intervención Medidas de política criminal en materia de cumplimiento normativo, porque lo que quiero es que nos planteemos si realmente desde que se produce el cambio de paradigma en el Código Penal en el año 2015 y se pasa del societas delinquere non potest al societas delinquere potest, si de verdad potest o no potest, teniendo en cuenta todas las medidas que se han ido introduciendo a lo largo de los años, ¿no? Como sabéis, en el año 2015 se introduce en el Código Penal una serie de mecanismos que tienden a especificar de qué forma va a responder la persona jurídica, algo verdaderamente problemático en derecho penal, porque sabéis que en derecho penal la responsabilidad penal es personal. Toda la dogmática, toda la parte general del derecho penal está orientada a que responda la persona física, pero el planteamiento de que lo haga la persona jurídica pues siempre se había hecho a través de la persona física que actuaba en su nombre, pero nunca se había pensado que esa responsabilidad de la persona jurídica pudiera ser una realidad, y aún hoy en día es más que difícil que la sociedad, que la persona jurídica pueda responder tal y como se encuentran todavía todas las categorías propias de la dogmática jurídico-penal. En primer lugar, cuando se introduce esa responsabilidad de las personas jurídicas en el año 2015 y se introducen los programas de compliance dentro del Código Penal, ya sabéis que como modelos de buen funcionamiento, de cumplimiento normativo, de buen gobierno, la primera cuestión que asombra, también me ha gustado mucho ver que mis compañeros, los mercantilistas, son muy críticos con el legislador. A lo largo de la mañana ya hemos visto cómo esto todo el rato se ha puesto de manifiesto y yo voy a seguir en la misma línea, ¿no? Pero fijaros que cuando se produce esa introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas, lo primero que se dejan fuera son los partidos políticos y las empresas públicas. Ahí en el artículo 31 quinquies del Código Penal, lo cual podría parecernos a lo mejor a algunos como una declaración de principios. Por si esto no fuera poco, respecto de las empresas privadas se introducen esos programas de compliance. Esos programas de compliance tanto para... Vamos a hablar de administrador de hecho y de derecho, como suponéis. El Código Penal equipara ambos. El administrador de derecho es el que tendría encomendadas esas funciones por el Consejo de Administración y el administrador de hecho el que las realizaría de hecho sin necesidad de esa delegación. Pero se introducen estos programas de compliance en las empresas privadas tanto para los hechos que pudiera haber evitado el administrador por ser de su competencia, de su esfera de dominio, como aquellos que, aún no siendo de su competencia,
se hubieran producido como consecuencia de su incumplimiento en los deberes de vigilancia, en los deberes de supervisión, en los deberes de control. Y ambas posibilidades se recogen en el artículo 31 bis del Código Penal, en el apartado A, en el que se habla de las competencias de los administradores propiamente dichos, como en el apartado B, en aquellas conductas que, no siendo de la competencia del administrador, como os digo, se hayan eludido deberes de supervisión o de vigilancia o de control. Esos programas de compliance suponen en ambos casos, y fijaros que es hablar de todo, supuestos en los que se puede llevar a cabo una exención de responsabilidad de la persona jurídica o una atenuación en la responsabilidad de la persona jurídica, dependiendo de si se ha dado cumplimiento a esos medios de vigilancia o control y en qué medida se ha podido prevenir la comisión delictiva mediante esos programas de compliance y, sobre todo, a través de la figura del compliance officer. Además, también en el 31 quater del Código Penal se introduce una cláusula de atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero esta con posterioridad a la comisión del hecho delictivo. Luego, aquí estaríamos contemplando supuestos tasados en el propio artículo 31 quater, por ejemplo, cuando se confiesa ante las autoridades, cuando se colabora en la investigación o cuando se repara o disminuye el daño que se ha producido. Este precepto es parecido a otros que reconocen la trascendencia atenuatoria o incluso eximente a otras conductas que se recogen en el Código Penal. Por ejemplo, en relación a los delitos contra la salud pública, en relación con los delitos de malversación, delitos de terrorismo, en cualquiera de estos, artículos 376, 434, 579 bis del Código Penal, se cumple esta función atenuatoria cuando estas personas colaboran con la justicia, cuando denuncian, cuando reparan la comisión del delito, o incluso exculpatoria. Y esta facultad exculpatoria la tenemos en los delitos fiscales, en los delitos de cohecho, de falso testimonio o incluso en los delitos de rebelión y sedición que tan tristes recuerdos nos traen a todos. Bien, pues con estos antecedentes que, como veis, en mi opinión tienden a tratar de exculpar, de llegar a esa responsabilidad de la persona jurídica siempre que se integren en el funcionamiento de las sociedades esos programas de compliance, de cumplimiento normativo. Lo último que tenemos, o lo último que a mí me ha parecido interesante comentaros, y que luego podemos sin duda hablar sobre ello en el coloquio, es las consecuencias que ha tenido la Directiva 1937/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Y sabéis que en todos los programas de compliance la denuncia interna es uno de los instrumentos principales de afloramiento de lo que pueden ser los delitos corporativos. Luego, es importante que nos refiramos a esta directiva, al contenido de esta directiva en relación con los whistleblowers, dentro de lo que es la responsabilidad corporativa, y luego comentemos brevemente, porque no es más que un anteproyecto, pero muy reciente, del 22 de marzo pasado, el anteproyecto de ley que va a transponer esta directiva. La transposición ya vamos con muchísimo retraso porque la debíamos haber tenido preparada para el año 2021, pero no ha sido así. Luego, ahora, con toda la tramitación parlamentaria y demás, pues verá la luz cuando la vea, pero de momento estamos en ello, ¿no? Y también me parece interesante pues apuntaros quizás las ideas fundamentales de este anteproyecto, cómo ha interpretado también el contenido de esta importante directiva. Perdón. Como os decía, España tiene pendiente la transposición de esta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los whistleblowers para protegerlos de las represalias que se puedan tomar contra ellos.
Tenemos como casos en los que todavía estamos inmersos, pues los casos ERE de Andalucía o incluso la llamada Gürtel, destapada por una funcionaria en Boadilla del Monte. Y como os decía antes, es que esa denuncia interna es un instrumento principal que sirve para hacer salir a la superficie, para aflorar lo que podría ser el delito corporativo. Ha transcurrido el plazo sobradamente sin que España haya traspuesto a su ordenamiento dicha directiva, pero sabéis que a pesar de ello los tribunales tienen que aplicarla, bien con efecto directo, y así la Red Estatal de Agencias y Oficinas Antifraude ha elaborado el catálogo de derechos de la persona alertadora o delatora, como se ha traducido aquí en nuestro país, denunciante, pero a mí no me gusta hablar de denunciante porque denunciante tiene otra calidad procesal en el proceso penal y ahí luego vamos a ver los problemas que hay entre la fase preliminar, la fase de investigación, la fase de juicio oral, cómo cambia la calidad procesal y cómo el término denunciante en estos casos no es adecuado, ¿no? Pero, como os decía, este catálogo de derechos es reciente, es de 15 de diciembre del año 2021. Por eso, os decía que los tribunales han de aplicar el contenido de la directiva con efecto directo o, si no, a través de su interpretación, de conformidad con el derecho interno, el principio de interpretación conforme, que además nunca podrá ser contra lege. Conceptos que maneja la directiva. Pues el concepto de canal de denuncia o de canal, yo prefiero, de delación o de alerta, porque ya os digo que el término de denuncia no me gusta especialmente. Luego entenderéis los motivos. Estos canales de denuncia son internos, cuando se llevan a cabo a través de la gestión interna, insertos en la propia organización, o luego a través de gestión externa con unos organismos independientes de la fuente de organización. Normalmente estas delaciones o estas alertas comienzan mediante estos canales internos de gestión interna, aunque también se pueden llevar a cabo a través de canales externos, bien ante las autoridades competentes, que serán los organismos públicos, reguladores o de control, la CNMV, organismos antifraude de las comunidades autónomas, o luego ante los órganos encargados de la investigación de los delitos. Y aquí es donde entraría ya el sistema penal y todo el proceso penal con los límites y con las garantías fortísimas que impone nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Además del canal interno y además del canal externo, existe otra tercera vía que contempla la directiva, que es la revelación pública, siempre que se haya denunciado a través de los canales internos sin éxito, y luego veremos cómo eso es una conducta muy grave también para la propia directiva y para el anteproyecto, cuando se entorpece esa labor de alerta a través de los canales internos de la persona jurídica, o en caso de denuncia externa, siempre que haya riesgo de represalia. ¿Qué es lo que se trata de evitar tanto con la directiva como con el anteproyecto? Que no se tomen represalias contra estas personas que utilizan esos canales internos para dar noticia de conductas que pueden ser constitutivas de delitos. En su concepción estricta, diremos que los whistleblowers o los delatores o los alertadores no constituyen una fuente de prueba en el proceso penal, porque si no, sus datos de identificación tendrían que aflorar, porque si no se estaría vulnerando el derecho a la defensa. Sobre esto voy a volver luego con un poquito más de detenimiento cuando hablemos de la situación en el proceso penal respecto de estos whistleblowers. Como os decía, no constituye fuente de prueba en el proceso penal, de ahí que sus datos identificativos respondan a una denuncia anónima o, si no es una denuncia anónima, a que se guarde la más absoluta confidencialidad, eso sí,
en esa fase preliminar de investigación por parte de la policía en lo que se podría asimilar a un confidente policial, que sabéis que ni incluso en los atestados se identifica a los confidentes policiales. Porque si los datos del alertador o del delator son públicos, deja de tener esa condición de alertador y su calidad procesal cambia, pasa a ser denunciante o pasa a ser testigo protegido, en el caso de que vaya a prestar declaración en el procedimiento, o pasa a ser un investigador colaborador cuando coincide en él la fase de alertador con su propia autoinculpación. Ahí también sería muy difícil cómo coordinar ambas figuras, ¿no?, que pueden llegar a coincidir. Y en otros artículos del Código Penal también se recoge esta figura del arrepentido, que además hemos copiado del derecho italiano, en relación con los delitos de terrorismo, con los delitos de tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Sobre todo para hacer frente a la criminalidad organizada, a la criminalidad en el seno de organizaciones grandes. Como os decía, esta protección de los whistleblowers es por su exposición a que se puedan adoptar represalias y, en consecuencia, y para evitar que se tomen esas represalias, tienen que estar protegidos tanto por el ordenamiento jurídico como ya por el sistema jurídico penal, por el proceso penal. El derecho español permite la existencia de denuncias anónimas y que éstas se lleven a cabo a través de los canales de denuncia. Y, alternativamente, lo que establece es la confidencialidad de los datos como medio de protección. Con esto quiero decir que bien se puede llevar a cabo con una denuncia anónima, porque eso lo reconoce el ordenamiento jurídico, y si la denuncia no es anónima, se tiene que guardar la confidencialidad respecto de los datos de esa persona que denuncia o que alerta, al menos mientras estamos en la fase en la que sigue conservando esa calidad procesal, que yo más o menos identifico con el confidente policial, con quien da cuenta a la policía de la noticia criminis, quien le alerta acerca de la comisión de un hecho delictivo y quien, digamos, que provoca que comience la fase de investigación en sede policial. Luego toda esa investigación pasa a lo que sería la fase preliminar del proceso penal, pero ahí estaríamos judicializando. Y en el momento en que judicialicemos, la confidencialidad va a ser muy difícil de conservar. Esa confidencialidad en los datos, pues evidentemente se apoya en varias razones en nuestro ordenamiento jurídico, y es porque la normativa española contempla también esos canales de denuncia, tanto internos como externos, por ejemplo, en la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres en relación al acoso sexual, es la Ley 7/2007, por ejemplo, en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley Orgánica 3/2018, o en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales o de Financiación del Terrorismo, la Ley 10/2010. Luego, como vemos, en toda esta legislación anterior a esta directiva y al anteproyecto que ahora vamos a comentar, pues consideran que, evidentemente, bien utilizar la denuncia anónima, bien la confidencialidad, es fundamental a la hora de la protección. Un elemento esencial de los programas de compliance, por tanto, es la implementación de esos canales de denuncia, pero entonces hay que exigir a las entidades que protejan a esos whistleblowers, a esos alertadores o a esos delatores. Como os decía, la normativa española permite el carácter anónimo de la delación en los canales que se preparen, que estén preparados para ello, y alternativamente establece la confidencialidad, y todo ello desde el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Esa ley más la directiva recogen la necesariedad de preservar la identidad y de garantizar la confidencialidad, que es un elemento esencial cuando no se utiliza el anonimato. Pero, eso sí, esa confidencialidad se va a preservar durante el proceso de denuncia y la fase de investigación desencadenada por la denuncia. Y aquí es donde vamos a ver la distinta secuencia que va a tener el whistleblower en relación con el proceso penal. ¿Por qué? Pues porque se produce una tensión en el proceso penal a la hora de enfrentar el anonimato y la confidencialidad y tratar de conciliarlo con la doctrina jurisprudencial acerca de los testigos anónimos, que sabéis que es feroz respecto a lo cogidos con alfileres que hay que tener a los testigos anónimos cuando tienen que ser medio de prueba en un procedimiento penal, o imaginaros cuando son el único medio de prueba que puede concurrir en un procedimiento penal. Claro, esto tiene que resolverse por vía legislativa, de ahí la enorme importancia de esta directiva y la enorme expectación que crea esta directiva a la hora de la protección de estos delatores. Y aquí tendríamos que plantearnos si realmente la función que tienen los delatores en relación con los procesos penales es un medio de investigación propio de la fase preliminar. Luego sería dar a conocer a la policía la comisión de un hecho delictivo y que la policía cuente con esos datos para poder empezar la fase de investigación de los mismos, o si por el contrario va a ser una fuente de prueba. La fuente de prueba ya se incardina en lo que es la fase de instrucción, y en la fase de instrucción ya estamos judicializando esa delación o esa alerta respecto de la comisión del hecho delictivo. Por último, si consistiera en un medio probatorio propio ya de la fase de juicio oral, un medio probatorio como es la testifical, la pericial o la documental, evidentemente dejaría de tener ese carácter de alertador o de delator para pasar a ser un denunciante, para pasar a ser un testigo en el procedimiento. Y como consecuencia del derecho de defensa, ahí se traspasaría la línea roja que no permitiría seguir manteniendo la confidencialidad de los datos. Solamente cuando se colabora en la fase preliminar, en esa fase de investigación en sede policial, y cuando virtualmente eso puede tener un vestigio, puede ser un vestigio probatorio, es cuando todavía se oculta la identidad del alertador o del delator. Pero en el momento en que eso pasa de la fase, como os decía, preliminar o de la fase de instrucción a la fase de juicio oral, se convertirá en un testigo protegido. Y la calidad procesal será completamente diferente porque ya será un medio de prueba. Eso no quiere decir que no lo pueda ser, pero sí las enormes dificultades que plantea para el whistleblower tener que convertirse en un testigo protegido y las consecuencias que tiene ser testigo protegido de cara al futuro profesional y personal de esa persona. Luego, la idea fundamental en la protección del proceso penal del whistleblower es que cuando se traspasa esa línea roja derivada del derecho de defensa y cuando el confidente ya no constituye una fuente de prueba, sino que pasa a ser un medio de prueba, en ese mismo momento deja de existir esa confidencialidad, si es que, o deja de existir el anonimato, en caso de que hubiera sido una denuncia anónima, y la reserva desaparece porque no puede mantenerse ni siquiera a la vista de lo contemplado en la Ley Orgánica 19/94 de 23 de diciembre de protección a los testigos y a los peritos en causas criminales. Como veis, esta regulación y la complementaria que se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Criminal están desfasadas
y, lógicamente, deberían ser objeto de reforma. Tienen que revisarse para adecuarlas también al contenido de la directiva y a su eficaz transposición en este anteproyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que es como se llama este anteproyecto. Este anteproyecto, ya con esto termino, sí. Este anteproyecto consta de 68 artículos, 3 disposiciones adicionales, 4 transitorias y 8 finales. Y esto lo digo siempre porque sabéis que si uno, por ejemplo, no se lee la 8ª disposición final de la ley de que se trate, cuando por fin se la lee, se lleva un susto que ni os cuento, porque se utilizan siempre las adicionales, las transitorias y las finales para colar lo que el legislador no quiere meter en el texto de la ley, ¿no? Bien, en este anteproyecto se habla de que informantes pueden ser tanto los trabajadores como los que han dejado de ser ya trabajadores, pero también voluntarios, pero también becarios, pero también trabajadores en formación y también, por supuesto, los representantes sindicales que pueden utilizar tanto los cauces internos como los cauces externos. Hay una excepción, y esa excepción viene dada por el hecho de que no se puede vulnerar el deber de confidencialidad, y por ahí ya sabéis por dónde voy. Por ejemplo, ¿quiénes están fuera? Médicos, por ejemplo, ¿quiénes están fuera? Abogados, muy importante. Por supuesto, la información clasificada, secreta, reservada, y luego se utiliza ese término general, aquello que afecte a la seguridad del Estado, que es como hablar de la diligencia de un buen padre de familia o como aludir al sentido común, que ya sabéis que es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Pero al legislador le encanta moverse siempre en estos conceptos más bien de carácter indeterminado que luego se pueden rellenar a gusto del consumidor. Se reconoce también en el proyecto la protección de la identidad. Se habla del responsable del sistema de información y de la autoridad independiente de protección del informante, por sus siglas AIP. Y esta autoridad independiente de protección del informante va a tener que existir dentro de lo que son esos cauces de denuncia o de delación dentro de las entidades. Es un ente de derecho público con personalidad jurídica propia, autónoma e independiente, cuyas funciones son gestionar el canal externo de estas delaciones, adoptar medidas de protección del informante y tramitar los procedimientos sancionadores. Y tanto en la directiva como en el anteproyecto de ley se establecen faltas muy graves, como por ejemplo impedir o dificultar la presentación de informes o seguimientos o no cumplir con el anonimato o con la confidencialidad o incluso practicar represalias. Estas faltas muy graves pueden ser graves cuando la entidad de estas que os acabo de comentar sea menos grave. Y las consecuencias de la comisión de estas faltas son multas que pueden llegar hasta los 300.000 euros para las personas físicas y hasta 1 millón de euros para las personas jurídicas. Importante también, se crea un programa de clemencia y se denomina así en la directiva y también en la transposición en el anteproyecto de ley que os comento. Ese programa de clemencia es a lo mismo que me refería antes con los arrepentidos, que hemos visto que también funciona en otros delitos de nuestro ordenamiento jurídico penal. Normalmente es el participante en el delito, quien ha cometido el delito, se arrepiente y lo que hace es identificar al resto que han delinquido con él. Pero eso sí, coopera diligentemente, facilita información, facilita medios de prueba, eso se considera una reparación del daño y en consecuencia se le aplica una atenuante muy cualificada, lo que puede suponer que se le imponga la pena inferior en 1 o 2 grados, que en estas penas de estos delitos va a suponer siempre la suspensión de la pena, porque nunca va a ser de duración superior a 2 años, con lo cual tiene asegurado que no ingresa en el establecimiento penitenciario, o también puede adoptar la forma de eximente, lo cual es pues muchísimo mejor, ¿no?
Y termino solamente haciendo una breve referencia. Ya sabéis que los penalistas somos pesadísimos con todo el sistema de garantías, con todo el sistema del Estado de Derecho que todavía nos seguimos creyendo. Yo creo que somos los más naïfs de todos los que tienen relación con el ordenamiento jurídico, ¿no? Criticable del anteproyecto reciente de marzo de 2022. La vaguedad de conceptos, lo acabo de decir ahora. Se habla de interés general, se habla de sentido común, de todos estos conceptos que, como os digo, son conceptos jurídicos indeterminados, por tanto, vacíos de contenido. En mi opinión, también el filtro de legalidad es insuficiente respecto a la licitud de los medios de acceso a la información que aporta el delator, porque el texto dice, salvo que sean constitutivos de delito, pero fijaros que también pueden constituir ilícitos civiles contra la intimidad y, en consecuencia, caerían bajo la Ley de Protección Civil, o pudieran consistir en pruebas ilícitas o prohibidas como consecuencia de la violación de garantías jurídicas. En el momento en que se infringe, se viola una garantía jurídica en la obtención de una prueba, esta prueba deviene nula en el procedimiento, como sabéis. Frente a todo esto, se pretende salvaguardar la garantía del denunciado, es decir, el derecho a ser oído, la presunción de inocencia, que se salvaguarde su honor, el derecho a ser informado sobre cuál es el contenido de la acusación, qué hechos se le atribuyen para que, lógicamente, se pueda defender de ellos, pero fijaros, dentro de un proceso inquisitivo regido por el secreto y por la ocultación del delator, del alertador, whistleblowing program, con lo cual se está pagando un precio altísimo en términos de garantías procesales del procedimiento penal. Por último, se prevé la autoinculpación, como os decía, siempre que concurra en la misma persona la condición de informante y de investigado y se pueda acoger a esos programas de clemencia. Pero otra de las cuestiones que me planteo, y por supuesto para las que no tengo respuesta de momento, es cómo se va a compatibilizar la figura del informante autodelator con el Estatuto de Protección del Informante. Todo esto suponen retrocesos en lo que se refiere a las garantías del proceso penal. Como todo esto todavía se está elaborando y como este anteproyecto está en fase de discusión, pues dejo todas estas cuestiones planteadas para que ahora, si queréis, durante el coloquio, pues podamos ahondar un poquito más. Muchas gracias a todos por vuestra atención.